ti, Señor, para que seamos edificados por medio de tu palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad, Dios. Amado Padre, en esta noche, Dios, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender tu palabra, que seas tú, Señor, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Dios. Nosotros, Señor, te damos gracias en esta noche, Dios. Nos has permitido, Dios, en este día, Dios, tener nuestras diferentes actividades. Y ahora, Dios, Señor, pues algunos nos cansamos, nos fatigamos. Pero que eso no sea, Dios, lo que intervenga, Dios, en que nosotros nos concentremos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Dios. Si aún entre nosotros hay alguien que tal vez está preocupado, tiene alguna necesidad, o Padre Santo necesita oración, Dios, sabemos, Señor, que antes de que te pidiéramos algo, tú ya habrías escuchado, Padre, y aún, Dios, aceptamos la invitación que tú nos has hecho, Dios, que cualquiera que esté cargado y trabajado, que puede venir a ti, tú lo harías descansar. En esta noche, Dios, Señor, nosotros nos encomendamos a ti, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Listos? Vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre el origen de la Biblia. Como les he venido hablando a lo largo de estas semanas, es importante que nosotros como cristianos sepamos todo esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de saber esto? ¿De llenarnos de información? No, ese no es el propósito. El propósito es de que cuando alguien te pregunte respecto a tu fe, tú le puedas contestar. Y todo cristiano tiene que saber esto, ¿sí? ¿En qué creemos? ¿Y en qué nos basamos a lo que creemos? Entonces hemos abierto este punto donde cómo fue dada la Biblia, que es lo que estamos aprendiendo en estas semanas. Y ya vimos los primeros temas, que es a través de la voz audible de Dios. Así es una de las formas como Dios nos reveló su palabra. La otra es a través de los ángeles. Cómo Dios usó a estos ministros, los ángeles, para traer y darnos su palabra a nosotros, los humanos. La semana pasada fue donde nos quedamos y mirábamos, ¿no?, la diferencia, cómo los ángeles que son de Dios traen las buenas nuevas del evangelio, pero también cómo los que no son de Dios traen otro evangelio que es incorrecto, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. Entonces, ese es parte del ministerio de los ángeles. Son ministros que Dios ha puesto y son consiervos de nosotros. Entonces, es importantísimo que nosotros sepamos esto porque Dios sigue siendo el mismo. Y en el libro de Hebreos nos enseña esa parte de que algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles, ¿no? Entonces, imagínate, ¿podría ser que tú en algún momento has hospedado un ángel? No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos en la Biblia es de que los ángeles pueden tomar forma humana y pueden estar entre nosotros, ¿no? Pero a veces Dios permite que en su soberanía, como les he platicado en otros testimonios, que ellos intervengan, pero están para el favor del pueblo del Señor. Ahora, ellos no van a traer una nueva revelación, porque la Biblia ya está revelada, y en el caso de Cornelio que vimos la semana pasada, él trajo el mensaje del evangelio y le dio indicaciones a Cornelio de lo que él tenía que hacer para que él fuera salvo, ¿verdad? Entonces vimos cómo le dice el ángel a Cornelio: tus oraciones han llegado delante de Dios, tus ofrendas. Y en ese momento no le dio otro evangelio, sino que le presentó el evangelio, y es ahí donde llega Pedro para ministrarle la palabra del Señor. Entonces Dios sigue siendo el mismo, Hemos visto y escuchado muchos testimonios de cómo Dios sigue actuando de la misma forma. Ahora todo ya está en los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? ¿En el Antiguo Testamento? 39. 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Y del Nuevo Testamento? 27 libros del Nuevo Testamento. En total son 66, ¿verdad? Entonces Dios nos habla en su palabra, y también de una manera simbólica lo vemos con la mesa de los panes, en el cual de un lado había 6 y del otro lado había 6. Y todos son símbolos, ¿verdad? Que vemos 6 de este lado, 6 del otro lado, juntos dan el número 66. Y el pan es lo que representa la palabra del Señor. Entonces, por eso cuando se cerró el canon de la Biblia, vemos que llegaron a la conclusión que los otros libros que están ahí, que se le conoce como libros apócrifos, no entraron en el canon de la Biblia porque no eran libros inspirados por Dios. Entonces nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios,
Y eso vamos a irlo viendo más adelante cuando entremos en ese otro punto, ¿no? El propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo lo que hace la palabra del Señor, y la palabra de Dios lo que hace es que transforma al ser humano, nos transforma a todos, ¿sí? Y eso lo vemos en el Salmos 19. Entonces, hemos estado viendo un poquito de todo esto, vamos a continuar avanzando en esto también porque es importante que lo sepamos, especialmente cuando tienes hijos jóvenes y ellos te llegan a preguntar respecto a tu fe, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez les ha hecho uno de sus hijos una pregunta difícil: ¿y quién creó a Dios, papá? ¿O quién creó a Dios, mamá? ¿No? Son preguntas difíciles que en el momento tal vez no tienes la respuesta cómo decírsela, pero si te preparas vas a tener con qué enseñar a tu hijo cuando él te pregunta o cuando te traiga el argumento que posiblemente puede pasar de que te diga: oye, papá, mamá, en la escuela nos están diciendo que nosotros venimos del chango, ¿no? Y la teoría de la evolución y toda esta cosa, ¿no? Entonces, si no sabes responderle, pues va a quedar confundido, porque todo este tipo de filosofías humanas traen confusión a la vida de todos. Pero cuando conocemos qué es lo que dice la Biblia y por qué Dios, en el orden que Él creó el mundo, sin ese orden el mundo no existiría. La ciencia lo respalda, pero no les conviene decir que Dios es el creador. Pero la misma ciencia ha dado el orden de la creación y lo han visto ellos científicamente, y no podría haber sido de otra mejor manera como Dios nos lo dejó escrito en el libro de Génesis. Todo eso lo vamos a aprender más adelante. Lo digo porque lo que queremos, el propósito de esta enseñanza es de que cuando alguien te pregunte, si en algún momento te encuentras con un ateo, si en algún momento te encuentras con una persona y te pregunta, porque a veces llega a suceder, y ellos quieren saber, sepas qué contestarle. Tal vez ahorita dices: no se me queda nada, hermano, no sé qué está pasando con mi mente. Necesito vitaminas, podría alguien decir, ¿verdad? Y a veces sí necesitamos vitaminas para el cerebro, sí nos hacen falta a veces. Pero tenemos al mejor maestro, y no soy yo, es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Y Él es el que te va a recordar sus palabras. Entonces, en el momento que alguien te pregunte, ya lo estudiaste, tal vez en el momento no lo traes ahí en tu mente, pero como somos espirituales, nosotros seres espirituales, y en el momento que estamos leyendo la Biblia, estamos meditando en la palabra del Señor, nos estamos alimentando en nuestro espíritu. De esa manera, digámoslo de esta forma, entre más leas la Biblia, tengas tu tiempo de devocional, ores, tengas tiempo con Dios, le estás echando a tu depósito. Te estás llenando de Dios, y cuando es el momento de que todo lo que te estás llenando en el espíritu sea el momento en el cual Dios te presente la oportunidad para que presentes defensa de todo eso que has estudiado, el Espíritu Santo va a sacar de ese depósito, te lo va a traer a tu mente y te va a decir: di estas palabras. Y cuando menos te des cuenta vas a estar predicando, y tal vez esa predicación que estás dando te quedas al final como que: wow, yo dije todo eso. Y si notas, ahí es donde dependemos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo eso lo estamos aprendiendo, vamos a aprender más, y hoy vamos a ver este otro punto, ¿no? ¿Cómo fue dada la Biblia? Es la pregunta, ¿cómo fue dada la Biblia? Y la Biblia fue dada a nosotros los hombres por medio de los profetas. Es otro de los puntos, y este punto lo vamos a desarrollar en esta noche. Para que empecemos en este punto, primero vamos a definir qué es un profeta. Pero nos vamos a basar solamente en el Antiguo Testamento, porque el tema de los profetas es muy extenso. La Biblia nos habla, en el libro de Efesios, que hay un ministerio que se le conoce como el ministerio quíntuple, porque es ahí donde Dios está diciendo que Dios fue el que dio pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. No lo dije en el orden, pero eso es el ministerio quíntuple, se le conoce como el ministerio quíntuple. Entonces, Dios, a través de este ministerio, es como edifica la iglesia, a través de los pastores, a través de un evangelista, a través de un profeta, a través de un pastor, un maestro, etcétera, etcétera. Tal vez me faltó uno. Pero entre estos, Dios edifica la iglesia por medio de estos hermanos en Cristo. Aunque hay muchas personas que llegan a decir de que ya no hay apóstoles, y esa es su postura de ellos, como les he explicado en otra ocasión,
ellos se pelean en este punto y dicen, no, es que ya no hay más apóstoles, se cerró cuando fue los últimos 12, después de los 12 ya no hubo más dones, ya todo cesó, etcétera, etcétera. Esas son posturas que ellos piensan. Pero cuando venimos a la Biblia y nos damos cuenta que es verdad, nadie va a poder ocupar el lugar de los 12 porque Dios ya cerró eso, pero el ministerio apostólico continúa. Pero no es como en el tiempo actual, con todas esas personas que tienen apostolitis, que ya se llaman apóstoles. No, eso no es así. Hay apóstoles de Dios que no traen el gafete que dice soy apóstol, pero que hacen todo lo que un apóstol hace. Y esas son las personas que Dios los manda, en muchos casos, y son plantadores de iglesias. Entonces, en el libro de los Hechos, vemos a varios apóstoles que no son de los 12, pero tenían el ministerio de apóstol. Y un apóstol significa un enviado. Es un apóstol. Sencillo. Sin nada de tanto show. Es un enviado. Bernabé era apóstol. ¿Sabían eso? Timoteo llegó a ser apóstol. Después de que Pablo murió, Pablo le encomienda ahora a él, ahora sí como quien dice, Pablo le pasa la estafeta a Timoteo para que él sea apóstol ahora. Entonces, ninguno de ellos entra en el lugar de los 12, porque el lugar de los 12 era especial para testimonio a Israel. Pero la gente se pelea y dice, no, es que ese lugar no le correspondía a Matías, ese lugar era de Pablo, y se pelean por ese lugar. Están como Jacobo y Juan. Señor, cuando estés en tu gloria, que uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Ellos querían los mejores lugares del cielo. Jesús les dice, no les corresponde a ustedes. Pero ¿creen que pueden tomar de mi copa? Sí, sí podemos, pues órale. Y de esa manera es como el primer mártir fue Jacob, de los apóstoles que murió, y el último que murió fue Juan, ¿verdad? Jesús profetizándole a ellos. Entonces, por eso Pedro le dijo a Jesucristo, ¿y qué de este? Y Jesús le contesta, él dice, ¿y a ti qué? O sea, en pocas palabras, tú no te preocupes por él, el más pequeño. Y de esta manera es como tú vas a morir, ¿no? Dándole a entender respecto a Pedro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente en el Nuevo Testamento vemos que Dios aún sigue operando a través de evangelistas. Dios sigue operando a través de profetas. ¿Sí? Y Dios sigue operando a través de pastores. No podemos quitar el uno del otro, porque entonces al pastor, ¿cómo lo puso Dios? ¿Cómo lo llamó Dios? Si eso ya cesó, si eso ya se acabó. ¿Cómo es que alguien dice, es que ahora yo soy pastor, pero óyeme, ¿quién te mandó? ¿Quién es tu líder? Porque el libro de Romanos nos dice. ¿Y cómo oirán? Hablando respecto al evangelio, les dice el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿y cómo irán si no hay quien los envíe? Entonces date cuenta, cuando Pablo, Dios lo llama al ministerio, están profetas y maestros. Y entonces el Espíritu Santo le da indicación a los profetas y a los maestros de que prepárenme en este caso estaba hablando de Pablo y Bernabé, para la obra que yo tengo para ellos. Y es ahí donde se cumple esa parte de Romanos. ¿Y cómo van a huir si no hay quien les hable? Entonces ahí había profetas, había maestros de Dios. Y ellos son los que los encomiendan, les imponen manos y los mandan, los envían, ¿verdad? Entonces Dios sigue operando de esa misma forma. Dios es un Dios de orden. Y vemos todo lo que la Biblia nos enseña a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces esa es parte del ministerio de los profetas y están entre el ministerio quíntuple. Ahora está el don de profecía. Está el don de profecía. Y el don de profecía es muy diferente al ministerio de profeta. Son cosas muy diferentes. Puede haber una persona que Dios lo usa en profecía, pero el que es profeta de Dios, que tiene el don de profecía, no le va a atinar. No va a decir, como les he dicho, Dios me reveló que te vas a casar con la primer muchacha que viene de vestido rojo el domingo, ¿verdad? Eso no es
Esos son puros exceso de tacos en la noche, ¿verdad? Tuvo pesadillas, le cayeron pesados. No, eso no es así. Pero vemos cómo Dios en el Nuevo Testamento operó a través de profetas, y uno de ellos es Agabo. ¿Recuerdan esa escena? Que dice, y del que sea este cinto de este varón, le va a acontecer de esta manera, va a ser tomado y etcétera, etcétera. Ahí está profetizando algo que va a pasar a futuro, ¿verdad? Y sucedió y se cumplió. También la hambruna que iba a suceder, Agabo también lo profetizó. Felipe el evangelista tenía hijas y ellas eran profetas. O sea, Dios usa a los profetas y tiene el ministerio de profeta, pero también el don de profecía, que son cosas muy diferentes. Más adelante vamos a entrar en más detalle en todo esto para definirlo. Ahorita nada más brevemente vamos a ver el profeta en el Antiguo Testamento. Porque el profeta del Antiguo Testamento, sí, esos ya dejaron de ser. Los del Nuevo Testamento son de una manera diferente, pero los de profetas del Antiguo Testamento, Dios los usó de una manera particular. Entonces, para ir definiendo el profeta del Antiguo Testamento, porque Dios usó a estos profetas para que ellos registraran las profecías y lo que Dios quería en el sentido de la voluntad de Dios para su pueblo. Es por eso que Dios le reveló todo esto a los profetas y los profetas registraron todo esto. Entonces vamos a definirlo primero. El profeta es aquel que es un vocero de parte de Dios, alguien que comunica un mensaje de Dios. Ese es el profeta, el vocero de Dios, un vocero de Dios. ¿Sí? Dios en el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo, es donde se menciona a los profetas, donde empieza a mencionar del profeta. Esto es muy interesante. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4. Vamos a buscar el versículo 15. Vamos a ir viendo esto. Entonces, un profeta es un vocero de Dios, alguien que comunica el mensaje de Dios. Éxodo 4, 15. ¿Estamos ahí? Ok. Dice la Biblia: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Aquí Dios le está hablando, ¿verdad? Cuando está hablando también con con Aarón, y le está diciendo: y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. El profeta del Antiguo Testamento se movía bajo la dirección de la voz de Dios. Es tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Imagínate para los profetas, como vimos las semanas pasadas. Toda la escritura es inspirada por Dios y Dios se la reveló a los profetas y ellos indagaban, ellos querían, ellos buscaban en qué tiempo, en qué momento, cuándo iba a suceder todo eso, pero ellos solamente eran administradores de todas estas cosas, pero todo esto era para nosotros. Entonces te podrías imaginar a Isaías, te podrías imaginar a David, que también fue profeta, te podrías imaginar a Abraham, que también fue profeta. ¿Recuerdan cuando Abimelech tomó a Abimelech, no recuerdo exactamente el nombre de este rey, tomó a esta Sara y la llevó y la quiso ser su esposa? Y Dios se le reveló a él a través de un sueño y le dijo: y Abraham es profeta, él va a orar por ti. ¿Recuerdan esa parte en el libro de Génesis? Entonces vemos que Dios ya se comunicaba con ellos directamente. Entonces ellos, te podrías imaginar el sentido de anhelar, querer ver todas estas cosas. Daniel, ¿recuerdan la semana pasada que hablábamos un poquito de él? ¿Cómo cayó postrado ante Dios? O sea, él no se cayó para atrás, ¿verdad? Como desafortunadamente en muchos lugares hacen eso. Todavía apenas pasó el pastor y dice que no era la sombra del pastor, era la sombra del nazareno, ¿no? Como el corito ese,
que muchos nos hemos escuchado, ¿no? Y la gente, pues pobrecita, se caen para atrás, ¿no? Y se lastiman. Pero ya después salió el ministerio de los cachadores y pues por eso ya los cachan, para que no sea tan duro el golpe, ¿no? Pero eso nada que ver, eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Solamente sí vemos gente que se cae. En la Biblia sí hay gente que se cae, pero son endemoniados. Y eso sí se azotan bien feo. Diría el dicho popular, cruz, 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 ¿no? Porque está tremendo. Eso no es nada agradable. A mí no me gusta, ¿no? Dirían los niños, me no like it. A mí no me gusta. Pero te puedes imaginar todas estas situaciones que los profetas, Dios les revela, las registran, quieren saber, es muy diferente. Y aquí vemos en el Antiguo Testamento lo que dice respecto a esta parte, ¿no? Ahí mismo, ¿sí? El versículo 16 dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Por qué le está diciendo tú serás para él en lugar de Dios? Por la palabra que él va a comunicar. Esto es tremendo, ¿eh? Entonces imagínate, tú conoces la historia de Moisés, Aarón con Faraón. Todo el conflicto espiritual que en ese momento se vivió en ese palacio. Sí han escuchado esa historia, ¿verdad? La han leído. Te puedes imaginar el momento en el cual se pone la vara se convierte en serpiente, y en ese momento ahora Faraón manda a traer a sus magos y ellos ellos pensando, también nosotros tenemos poder para hacer eso mismo. Pero en ese momento esa serpiente se come a las otras dos. O sea, ellos querían pleitear con el Dios vivo. Al final, en resumen, estos magos, estos brujos, dicen, este es el dedo de Dios, no podemos con él. Entonces imagínate, este es el dedo, un solo dedo, y ya estaba temblando toda una nación poderosa, porque no pueden con el poder de Dios. Pero le está diciendo, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás comunicando un mensaje que no es tuyo, es de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no somos dioses, pero el mensaje que se comunica viene de Dios. ¿Sí? Eso es totalmente diferente. Entonces en el Antiguo Testamento así era como se movían los profetas. Y Dios le revela a los profetas, ¿sí?, su palabra para que ellos dieran el mensaje de Dios. Son voceros de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces ellos no hablaban lo que se les ocurría. Ellos no hablaban lo que ellos querían. No, ellos hablaban lo que Dios les mandaba que ellos tenían que decir. Y a través de eso es que tenemos la Biblia, a través de esos mensajes. Otro texto de la Biblia vamos a ver ahí mismo, Éxodo 7:1. Ahí mismo, dale la vuelta a la derecha y vamos para allá. ¿Estamos ahí? Dice aquí, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, aquí está usando la palabra Dios. Date cuenta cómo le está cómo está escrito. Está escrito con D minúscula. No le está dando la autoridad de Todopoderoso, sino que este punto lo voy a explicar. Cuando hace tiempo, hace unos añitos atrás, salió un personaje muy famoso que le dijo a su congregación, ustedes son Jehová Junior. Es una herejía, porque en el Salmos dice, son dioses. Entonces, yo tengo a mi hijo y mi hijo es el Junior. Entonces, tú eres hijo de Dios, entonces, ¿qué significa que tú eres? Tú eres Junior. Jehová Junior. Eso es una tontería. Pero la gente, amén. Eso es una herejía. Entonces aquí le está diciendo, y en el contexto de ese Salmos, cuando le dice, ustedes eran dioses, eso se está refiriendo a que en ese momento ellos eran jueces que determinaban sentencia. Eso es lo que significa. Entonces aquí le está diciendo lo mismo. Y tú serás Dios, pero con D minúscula. Tú vas a ser alguien con autoridad, pero tú no eres Dios. Eso es una gran diferencia, hermanos. Cuando tú escribas, incluso un mensaje de texto, y le digas a alguien, Dios te bendiga, pero le pones con la D minúscula, corrige eso.
Ponle D mayúscula. Dios te bendiga con D mayúscula, porque hay muchos dioses. Entonces, ¿a qué Dios te refieres? No, pues al Dios Todopoderoso, con D mayúscula, porque Él es Dios. Yo estoy hablando del Dios poderoso. Si hablas de otros dioses, pues ponle D minúscula, porque eso es lo que son, ¿sí? Pero cuando te refieres al Dios Todopoderoso, es con D mayúscula. Entonces aquí estamos viendo donde le está diciendo, Aarón será tu profeta. Él va a hablar, porque él es un vocero de Dios, ¿sí? Entonces, el profeta del Antiguo Testamento era inspirado de una manera muy diferente, porque ellos, Dios les revelaba sus mensajes a través de visiones. O de otra forma también, ¿verdad? A quien se le daba a conocer el pensamiento de Dios y lo declaraba al pueblo como el mensaje del Señor, ¿sí? Esto es hermoso porque ellos, yo cada vez que pienso en ellos y cómo Dios les revelaba, te puedes imaginar, ¿quién fue el que Dios le habló y le dijo, profetiza sobre estos huesos y vivirán? ¿A quién fue? No. Ezequiel en el valle de los huesos secos. Entonces Dios le está dando esa visión a él, profetiza y estos huesos vivirán, ¿no? Es una escena que nosotros lo vemos así, pero es muy profundo. O incluso Daniel, cuando Dios le da la revelación del sueño de Nabucodonosor, ¿tú te puedes imaginar eso? ¿Has leído esa parte? Como Daniel, en ese momento, el general Arioc tenía la autoridad para matar a todos los sabios. Pero Daniel le dijo, no, mi señor, no haga eso. Permítenos consultar a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Y ahí Daniel se junta con sus amigos, se ponen en oración y Dios le revela el sueño a Daniel. Se presenta ante Nabucodonosor y le dice, porque Nabucodonosor se las puso difícil. Tuve un sueño, díganme qué soñé y me lo interpretan. Él no fue como Faraón con José, ¿recuerdan? Faraón, con los tiempos de José, también tuvo el sueño. ¿Cuál sueño tuvo? ¿Recuerdan? Ajá. ¿Y cuál era el otro también? Las espigas. Y Faraón se lo dijo a ellos, si tuve este sueño, así, así, quiero la interpretación. Él sí contó el sueño. Entonces ahí todos los demás pues se aventaron, ¿verdad? Un cantinflazo dirán por allá. Hasta que mandaron a traer a José y José dijo, es que es de Dios la interpretación, no mía, pero a ver qué pasó. Y en ese momento José interpreta el sueño de Faraón. Eso estaba, digámoslo, no tan difícil. Pero Dios le dio la revelación ¿a quién? A José. Con Daniel fue más difícil. Porque, a ver, tuve un sueño y denme la interpretación y si no me lo dan, los mato a todos. Estuvo más difícil. Pero ¿qué fue lo que hizo Daniel? Oró con sus amigos, Dios le dio la revelación y Dios le dio la interpretación. Y por eso Nabucodonosor dice, y alaba a Dios, ¿verdad? O sea, tu Dios es Dios entre los dioses y Rey de reyes. Porque Dios le reveló, entonces a través de una visión. Y así es como los profetas del Antiguo Testamento se movían y daban y comunicaban el mensaje del Señor. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es todo esto, porque si Dios no hubiera usado a los profetas, no tuviéramos el mensaje completo de la Escritura. Pero Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento para revelarnos su palabra. Y como les decía anteriormente, busquen en Google y pongan el libro de Isaías en el Museo de Israel, y ahí te va a pasar la página del museo, y ahí vas a poder ver tú por medio de fotografías el libro de Isaías que la compañía Google escaneó, y ahí está. No podemos ir a Israel, ¿verdad? Está muy largo el viaje, pero por medio de las redes sociales, ahí tú puedes ver. No leemos hebreo, pero está ese libro. Ahí está. Eso es una evidencia. Y el libro de Isaías está completo tal y como tú y yo lo tenemos en nuestra Biblia. Es una bendición, o sea, ahí está la evidencia, pero la gente no quiere creer aún en Dios, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que la luz de Cristo, la luz del Evangelio, no les resplandezca, ¿sí? Entonces,
en ese tiempo antiguo, ¿sí? También había lo que se le conoce como en griego profetes, ¿sí? Y estas personas en realidad actuaban como un intérprete de oráculo de los dioses. Ellos eran los que interpretaban los mensajes de los dioses, los profetes, pero nada que ver con los profetas. Los profetas son diferentes porque Dios le da la visión, el sueño al profeta o la voz audible directamente y le revela lo que está sucediendo. Otro ejemplo, cuando Isaías va a darle la palabra al rey Ezequías. Prepara tu casa porque esta noche vas a colgar los tenis, ya te llaman a la presencia. En ese momento Ezequías voltea su rostro al Señor, ¿verdad? Voltea su rostro a la pared y empieza a clamar al Señor. Señor, todo este tiempo yo he tratado de caminar en tu voluntad. Yo parafraseando el texto, búscalo en Isaías 36, creo ahí está. Y empieza a clamar al Señor y Isaías ya va de salida y en ese momento Dios le habla a Isaías, regrésate, dile que le voy a dar 15 años más de vida. Así es como Dios se comunicaba con los profetas, ¿sí? Entonces, estas personas que son los profetas del tiempo de los griegos, nada que ver, ellos daban interpretación del mensaje de los dioses, pero nada que ver con un profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, en realidad, esto es maravilloso porque los profetas de Dios no eran intérpretes. Ellos pronunciaban las verdaderas palabras que Dios les había dado. Ellos comunicaban lo que Dios directamente les decía y vayan y lo tenían que decir. ¿Recuerdan Jeremías? Muchos le llaman el profeta llorón, pero a mí no me gusta que le llamen el profeta llorón. Más bien este profeta tenía el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué lloraba? Porque le dolía ver que su pueblo no quería volver su corazón a Dios. Y el ver todo lo que Dios le estaba revelando que iba a venir a la nación y él comunicar ese mensaje y todavía lo golpean, lo ponen ahí en la plaza, lo meten al pozo, lo humillan y él todavía comunicando el mensaje. O sea, eso es un dolor, no es porque ande de llorón porque se le dio la gana de llorar. No, es que era un dolor muy fuerte en el cual, por eso está el libro de Lamentaciones. Cuando tú te pones a leer el libro de Lamentaciones, es un libro difícil. Pero en ese libro Dios, a través de Jeremías, le recuerda a su pueblo su misericordia que tiene Dios por ellos. ¿Sí? Entonces vemos que ellos no interpretaban, ellos daban directamente el mensaje que Dios les estaba dando. Directamente. Por eso Jeremías dijo, me sedujiste, oh Señor, ¿verdad? Expresa Jeremías, ya no tenía el deseo, ya no quería, pero fue más. Mi corazón ardía dentro de mí, decía Jeremías. Ya no podía resistir a lo que Dios le estaba dando como mensaje, no podía renunciar. Él tenía que comunicar el mensaje, pero ¿qué vemos? Que desde el Antiguo Testamento también había falsos profetas. Y ellos eran como los profetas de los griegos. Interpretaban mensajes que Dios no había dado. Y esto es como en la actualidad. Hay muchos profetas que quieren interpretar algo que Dios no les ha dado. Y sacan ¿verdad? Cada churro, diríamos nosotros, cada cosa que a veces sacan, que dices, ¿es verdad todo esto? ¿En realidad está sucediendo esto? Pues sí, esa es la actualidad de la iglesia. Alrededor, ¿verdad?, de muchos lugares están en apostasía. Pero eso nos habla de que Dios viene pronto. Y eso es parte, ¿verdad?, que muchas de las personas están dormidas, ¿no? Entonces Dios habla y hablaba, ¿verdad?, en este punto del Antiguo Testamento, a través de sus profetas. Y en cierta forma, en el Nuevo Testamento, hermanos, todos hacemos una función de profetas, aunque no seamos profetas, ¿sabías eso? Porque ahora tú comunicas, tú eres un vocero de Dios.
Y en el momento que tú hablas la palabra, tú estás profetizándole a estas personas que no tienen vida, como en el Antiguo Testamento. Aunque no seamos profetas, yo no soy profeta. Pero ahorita estoy haciendo una función de comunicar un mensaje de Dios. Porque no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Pero no traigo el título de llámeme, de aquí en adelante ya no soy pastor, soy profeta. No, cálmate tú. ¿Qué te pasó, brother, no? ¿Te cambiaron de señal de Wi-Fi o qué? Vamos a ver otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 18. Ahí estamos de Éxodo, es el quinto libro del Pentateuco. Vamos para allá, Deuteronomio 18, versículo 18. Es importante definir esto del Antiguo Testamento en cuanto a los profetas. Dios sigue hablando, pero ahora de una manera diferente a través de su escritura para comunicar su mensaje. Pero Dios aún puede hablar y revelar ciertas cosas, ¿verdad? Para la iglesia, para tu vida, por medio, ¿sí?, de un mensaje de un profeta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, algo que a mí me sucedió hace muchos años, a mis 15, 16 años. Yo fui a México de visita, fui a una iglesia con un hermano que en ese tiempo él venía a ayudar al quien era mi pastor en ese entonces, y él estaba en la Ciudad de México. Yo fui para allá, en ese momento él me dice, pásale, compártenos un mensaje. Pues yo digo, ¿pero qué digo? Pues yo no sé nada. Y en ese día no fui como para ir vestido a una iglesia. Yo iba con short, tenis y una jersey de los Nuggets. Estaban muy famosos en ese tiempo, Carmelo Anthony, pues ya saben, ¿verdad? Hay que representar el estado. Y así fui a la iglesia y ellos, una iglesia pentecostés, y me dice, pásale, hermano. Yo, ¿pero qué digo? No recuerdo qué dije, simplemente el hermano al final me dice, hijo, ven para acá. Y en ese tiempo ese hermano se imponía bastante. Yo dije, me va a regañar, dije algo mal. Ay, ¿para qué vine, no? En ese momento me dice, hijo, ven para acá, me toma del hombro y me dice, Dios te va a usar como un predicador de su palabra. Y en ese momento yo ni sabía ni que era predicador. Estaba muy chiquito. Y yo, sí, déjame orar por ti, hijo. Tú vas a predicar su palabra. Y empezó a orar por mí. Entonces puedes imaginar, ¿no?, una oración de esas pentecostales bien fuerte. Pasó el tiempo y se cumplió lo que él dijo. Pero no era él, era Dios. Yo en ese tiempo no sabía qué era ser un predicador, ni idea tenía de eso. Pero cuando Dios le plació tomarme para empezar a predicar su palabra, pasó el tiempo y recordé lo que este hermano me dijo. Eso se cumplió. No fue de Tin Marín de Dopingüe, ¿verdad? Como desafortunadamente luego llega a suceder. No, se ve que tiene pinta de pastor. No, tiene pinta de predicador, se ve que trae un mensaje poderoso, ¿no? De esos así. No, pues nada que ver, nada que ver. Nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Pero Dios así usa, o sea, Dios te puede dar una palabra respecto a tu persona, ¿sí? O te puede dar a ti una palabra respecto a alguien más. Y es tremendo todo eso. Así es como Dios da testimonio en cuanto a ordenar pastores. Así se mueve el Señor en la actualidad, como en el Antiguo Testamento. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo en la actualidad nosotros necesitamos mucho de Él. Y eso lo vamos a aprender los domingos. Porque una de las cuestiones es, y pregunta es, ¿no puedo orar al Espíritu Santo? ¿Puedo orar al Padre? ¿Puedo orar a Jesús? Y hay un conflicto en eso también. Pero Dios sigue siendo Dios. Y en la Biblia vemos cómo Dios nos permite hablar con Él en sus tres personas. Pero está en la Biblia. Pero hay gente que dice, no ores al Espíritu Santo, o no ores a Jesús, tienes que orar al Padre. Pero vemos el orden. Pero lo vamos a aprender los domingos. ¿Okay? Vamos a tocar un tema de eso el domingo. Entonces vemos esto, que vemos como Dios, y aquí en Deuteronomio 18:18 vamos a leerlo. Deuteronomio 18:18 dice,
¿Estamos ahí? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Todo lo que yo le mande. Hermano, en Jesucristo se vieron todos los dones y los ministerios. En Jesús. Jesucristo, sí, tuvo todos los dones. Don de discernimiento de espíritus. Él es Dios. Don de sanidades, en plural, como lo dice Corintios, sanidades, o sea, hay muchas enfermedades y Dios obra de diferentes sanidades. Hay hermanos que Dios les da dones y que solamente oran por riñones y Dios restaura riñones. O por ciertas enfermedades y Dios usa a esos hermanos, ¿verdad? Porque así es Dios. Discernimiento de espíritus, don de sanidad, de profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Todos estos dones se vieron en Jesucristo. También los ministerios, porque también Él era profeta. Nuestro gran sumo sacerdote evangelizaba, tenía corazón de pastor, era maestro. La doctrina no es mía, sino del que me envió. Él habla, pero con una autoridad, decían los de aquel tiempo. Sí, porque Él es Dios. Y por eso Él enseñaba, predicaba. O sea, todo esto se vio en Jesucristo. Y aquí le está diciendo desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le, ¿cómo dice? Le mandare. Hablando de una manera profética de Jesucristo. Pero como ellos estaban cegados, por eso es de que no amaban a Jesús, porque ellos pensaban de diferente forma. Entonces, viendo cómo el Nuevo Testamento nos habla de cómo fue revelada la Biblia, vamos a ver estos puntos. Hechos 3:21, vamos para allá. Vamos a ver estos pasajes. Hechos, capítulo 3, versículo 21. Vamos para allá. Entonces, en el Nuevo Testamento nos habla cómo la Biblia fue dada a nosotros, a través de los profetas. Entonces, un profeta es un vocero de Dios. En el Antiguo Testamento recibía el mensaje directamente de Dios a través de la voz audible, a través de visiones, a través de sueños, y así es como ellos comunicaban el mensaje de Dios. De esa manera. Y de esa manera es que quedó registrado todo esto que nosotros sí tenemos en la Biblia. Mira, está en los libros del Antiguo Testamento están definidos de esta forma. Está el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego están los libros históricos, ¿sí? Desde Josué y vamos a llegar hasta las crónicas, ¿no? Después están los libros poéticos sampiensales, que son Salmos, es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Esos son los libros, ¿cómo les dije? Poéticos sampiensales. Y después de ahí están los profetas mayores y los profetas menores. Y así es como los tenemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En ese orden. Entonces tenemos, cuando vemos esa parte de los libros, es más fácil que encontremos los libros. Vámonos al Pentateuco, pues ya sabes que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál libro? No, pues Números, pues ya sabes localizarlo, ¿no? Vamos a un libro histórico, ¿cuál libro? No, el de Esther, pues órale, vámonos para allá, etcétera, etcétera, ¿no? Así es como están los libros, ¿verdad? En ese orden. Entonces, Dios aquí nos ha dejado su palabra y aquí vemos cómo el apóstol Pedro dice esto que vamos a ver. Hechos 3:21.
Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus, ¿qué dice? Santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Cómo habló Dios? ¿A través de qué? De sus santos profetas. ¿Cómo fue dada la Biblia a nosotros? A través de sus santos profetas. Esto es una bendición. Este mensaje viene de parte de Dios y este mensaje Dios lo dio a través de los profetas, y aquí el apóstol Pedro está dando esta referencia. Volvemos a leer, dice, y a quien cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿A qué tiempo se refiere? Cuando ya estemos todos en la presencia del Señor, se va a renovar, se va a restaurar todo, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más lágrima, Dios va a quitar, va a enjuagar nuestros ojos, ya no vamos a tener más, ya no va a haber más dolor, no va a haber más llanto. Dios va a restaurar todas las cosas, y esto es a lo que se refiere, ¿sí? Dice, cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Todo lo que tenemos de la Biblia, Dios lo habló a través de sus santos profetas desde el tiempo antiguo. Jesucristo llenó todas las profecías. Todas las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron. Ahora, hay una excepción en cuanto al libro de Daniel y el libro de Ezequiel, porque esos son libros proféticos. Y entre esas profecías hay conexión con Apocalipsis. ¿Sí? Es tremendo, ¿eh? Pero date cuenta que muchas de las profecías que Daniel profetizó ya se cumplieron. Entre ellas están los imperios que gobernaron el mundo. Y ahí está la historia. Así fue. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿A quién inspiró? A Daniel. Dios le reveló su mensaje a Daniel. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Vamos al libro de Hebreos, dale vuelta a la derecha, vamos hasta el libro de Hebreos para ver ese punto. Hebreos capítulo 1, versículo 1. De la carta a los Hebreos. Entonces en este día estamos aprendiendo cómo Dios nos dio la Biblia a través de los profetas. Para cuando te pregunten, oye, ¿cómo es que tú crees en la Biblia? ¿Cómo es que Dios dio la Biblia? ¿Cómo es que la tiene? Ya sabes, voz audible de Dios por medio de los ángeles y a través de los profetas. Y ellos comunicaban la verdad de Dios. ¿Sí? Y hay mucha evidencia de estos profetas que existieron. Y hay un ejemplo. El libro de Isaías en el Museo de Israel. Es un personaje que existió. Mira qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. Por los profetas. ¿Sí? Muchas maneras, muchas veces, muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios comunicaba sus mensajes por medio de sus profetas. Y es así como nosotros tenemos la Biblia. Y aquí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios nos lo está diciendo. Ahora vamos a otro libro, vamos al libro de Santiago, que es vecino. Vamos con el vecino. Santiago, a darle a la derecha, ahí mismo, Santiago, capítulo 5, versículo 10. Santiago capítulo 5, versículo 10. ¿Estamos ahí? Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Sí? Qué hermoso. Y vamos a ver el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero aquí nos vuelve a dar la referencia respecto a los profetas que hablaron
en nombre del Señor. De estos profetas hablaron en nombre del Señor. Vamos a otro libro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, y vamos a llegar hasta el versículo 2. ¿Estamos ahí? Amén, vamos a leerlo. Dice aquí, Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros, dice, por vuestros apóstoles. Vamos a ver también ese punto. Dios dio su palabra a través de sus apóstoles. Y aquí lo está diciendo, por medio de sus santos profetas y de sus apóstoles. Por eso es que tenemos el Nuevo Testamento, porque Dios se lo dio a los apóstoles. Y quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Pero si te das cuenta, todos ellos hablaban la misma cosa. Como hace tiempo miramos las coronas, ¿recuerdan? Santiago habló de ellas, Pedro habló de ellas, Pablo habló de ellas. Ahí está en la Biblia. ¿Quién les reveló esto a ellos? Dios, el Espíritu Santo. Aunque no estaban juntos en un mismo lugar, pero el que les revelaba el mensaje era Dios, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo Dios le dice, ¿verdad?, a que antes han sido dichas por los santos profetas, toda la escritura. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver este otro ejemplo en el libro de Jeremías. Vamos a ver el libro de Jeremías. Está en los profetas mayores, adelante de Isaías. Jeremías capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 28 al versículo 32, para que veamos el ejemplo que nos deja Jeremías. Capítulo 23, versículo 28, y vamos a llegar hasta el 32. Jeremías 23, versículo 28 hasta el 32. ¿Estamos ahí? Dice, fíjate cómo le está hablando Dios a Jeremías. Dice aquí, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquí a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. Cuente mi palabra verdadera. Dice aquí a manera de pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Ves la diferencia? Está haciendo una diferencia, está cuestionando. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Está diciendo, Dice versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Son símbolos de la palabra del Señor. Fuego y como martillo. ¿Okay? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. O sea, hay que tener cuidado con todo eso que, así dice el Señor. Eso así decían los profetas del Antiguo Testamento. Y a veces mucha gente dice, así dice el Señor, pero así no dice el Señor. En el Nuevo Testamento. Ahora, si alguien dice, así dice el Señor, y te está citando la Biblia, amén, así dice el Señor. Pero si no es un mensaje que venga inspirado por Dios, eso es otro punto de que el apóstol Pablo nos explica y nos enseña en el libro de Corintios. Analiza la profecía. Analízala si es de Dios o no es de Dios.
Dios va a dar paz y convicción a tu corazón de que es una palabra que viene de parte de Dios. Pero si no hay esa paz y esa convicción en tu corazón que viene de parte de Dios, entonces no es de Dios. Como vimos cuando estuvimos estudiando la carta de segunda y tercera de Juan, Dios nos dio a la iglesia el don de discernimiento de espíritus. Tienes que echarlo a andar. Dios te ha dado a ti la facultad de poder analizar entre lo bueno y lo malo. No es que estemos de juzgones, nada que ver, pero simplemente analizamos a la luz de lo que dice la palabra. No es que yo no estoy de acuerdo, porque él le va a las Chivas y yo soy del América. No, nada que ver, son gustos nada más. Pero en cuanto a lo que dice la Biblia, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra del Señor. Y en la iglesia, sí, ahí, cuando estaba hablando el apóstol Juan, sí, les está diciendo respecto en el capítulo 3 de Primera de Juan, de que echen a andar el discernimiento, porque hay muchos anticristos, muchos que se oponen a la doctrina de Cristo. La iglesia tiene que llegar a ese punto de saber discernir. Es importante. Sí, es importante. Si no tenemos el discernimiento, a todo le vamos a decir amén. Y aquí dice el Señor que tiene que ver la paja con el trigo. ¿Ven? O sea, todo esto, y el apóstol Pablo nos dice, analicen las escrituras, chequen lo que se está profetizando, sea en orden. ¿Sí? Todo tenemos que analizarlo nosotros, porque hay muchas veces que se abusa y pues desafortunadamente comunican mensajes que no vienen de parte de Dios. ¿Sí? En versículo dice, volvemos a leer, versículo 31. Dice aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, versículo 32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Ves? ¿Cuántas veces gente está pesado esto, Está tremendo, porque esto en la actualidad es lo que se ve en muchos lugares. Y tenemos que estar, como dicen, ¿verdad? Con las antenitas bien puestas. Todo lo que te digan o escuches tiene que estar en la palabra de Dios, ¿sí? Inspirado por Dios. Luego versículo 33 dice, el versículo 32, ¿no? Vamos a leer 30, dice, y cuando te preguntaren este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, dice, os dejaré, ha dicho Jehová. Y bueno, tú puedes continuar ahí para finalizar todo el pasaje que dice aquí respecto a los Jeremías. Ellos endulzan sus palabras. Ellos dicen que soñaron y te platican su sueño y te hacen errar. Y desafortunadamente la iglesia o mucha gente quieren que le profeticen. Profetíceme, pastor, deme una palabra del Señor. Ahí está el otro, a ver qué te digo a este cuate. El Señor me revela que no has diezmado, da tus ofrendas. ¿Verdad? El Señor me está revelando que aquí entre nosotros hay alguien que trae $1,000. Esos son del Señor. Sé obediente. ¿Y qué? Que si hubiera alguien que sí trajera uno de 1,000. Amén. Y ahí va a dar sus $1,000, ¿no? Son abusos. Son abusos. Eso no dice Dios. Dios nos manda que demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eso sí está en la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Está en la Biblia. Pero para andar esquilando a las ovejas, pues no. ¿Verdad? Dios me reveló, hermano, que me tienes que regalar tu camioneta. Sé obediente al Señor. Y hay gente que sí da los carros. Es una palabra, tengo una palabra del Señor para ti, hermano. Dios me habló y me dijo que tú me tienes que dar tu casa.
porque es ahí donde va a vivir el siervo del Señor. Son abusos. Son abusos. Ahora, Dios puede poner en el corazón de un hermano dentro de la iglesia una necesidad que está con otro hermano dentro de la iglesia, sin que este otro hermano de la iglesia diga a la iglesia que él tiene una necesidad. Y Dios puede revelarte a ti que tú le des una ofrenda a ese hermano porque lo necesita. Y vas con ese hermano, era hermano, no sé, estoy siendo obediente al Señor, ten. Y en ese momento él dice, es que era lo que me hacía falta para mi renta. Eso sí puede pasar. O de repente, que no tengas ni para comer y que Dios le revele a un hermano, llévale una despensa a ese hermano. Ve y compra mandado, y cómprale comida y llévasela. Y tú en obediencia vas y le llevas la despensa a esa familia que no tenía ni para comer. ¿Quién le reveló ahí? Dios. Porque el hermano no pidió ayuda, pero Dios mandó la ayuda. Así Dios es, así es Dios. Dios sí opera de esa forma, pero no de la otra forma. Entonces estos dicen que soñaron, cuentan sus sueños y hacen errar al pueblo. Desde el Antiguo Testamento están estos problemas. Falsos profetas. Se van a levantar muchos falsos profetas. Pero en cuanto al punto de la Biblia, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Cómo fue dada la Biblia a nosotros? A través de los profetas. Y los profetas comunicaban, eran voceros de Dios y Dios les revelaba a ellos sus palabras a través de sueños, a través de visiones, a través de su voz audible. Y es así como Dios, y lo que vimos ahorita en las citas del Nuevo Testamento, es que ahora tú y yo tenemos las Escrituras a través de sus profetas. Qué interesante, ¿no? No como los profetas, ¿verdad?, charlatanes de aquel tiempo que soñaban sueños medio raros y desviaban y hacían errar al pueblo, o como los actuales, ¿verdad?, que dicen que son profetas y hasta profetizan y hasta te gritan y hasta la vena de acá se les sale y hasta traen el paño acá, no el pañuelo. Es la unción, hermanos, la unción. Entre más sudo, más me limpio, es la unción. Pásaselo al hermano para que se sane. Esos son abusos. Esos son abusos. Eso no. Pero lo que dice Dios en su palabra, amén. Porque está en la palabra. En su tiempo vamos a definir cómo es el ministerio de profeta y los dones de profecía, ¿verdad? Es un tema muy profundo, pero ahorita vemos nada más lo básico y cómo recibimos nosotros la Biblia a través de los profetas. Estamos viendo en la serie, se llama El origen de la Biblia, y es aquí donde estamos aprendiendo. Próxima semana vamos a ver a través de Cristo Jesús mismo, que ya vimos parte de el Logos, el Verbo de Dios, y cómo Dios nos revela, y lo vamos a ver a través de Cristo Jesús y a través de los apóstoles. Así es como tenemos la palabra del Señor, y vamos a ir terminando esos puntos porque también vamos a aprender, ¿sí?, el lado científico. Cómo Dios dio el orden, Génesis, cómo está ahí y cómo la ciencia lo avala. Para que cuando lleguemos al punto, ¿verdad?, que tu hijo te pregunte, oye, y que la teoría del Big Bang, pues es teoría, la misma palabra lo dice, teoría, significa, como dirían, puede ser, a lo mejor, quién sabe. O sea, ahí mismo ya cayó su argumento. ¿A quién se le ocurrió, respecto a que nosotros venimos del chango? A Darwin. Al Darwin. ¿Pero quién era Darwin? Ahí se los adelanto. Darwin, cuando se fue en contra de Dios, fue por un fuerte motivo. Porque él le rogó a Dios que salvara a su hija y que no se muriera, y él se amargó en contra de Dios. Y por eso es que se fue en contra de lo que él conocía, que Dios es el creador. Pero como hay mucha gente amargada, ¿sí?, que no saben lo que es la voluntad del Señor, pues
Ah, sí, cierto, es que Dios no existe. Y como el otro tiempo que otro personaje exclamó y dijo, Dios está muerto. Friedrich Nietzsche, él exclamó, Dios está muerto, pero Dios vive. Nietzsche murió, pero Dios sigue vivo. Pero ves todos los argumentos del mundo para atacar la Biblia. Cuando la Biblia, como Spurgeon dijo, es como un león, solamente déjalo salir de la jaula. Suéltalo y vas a ver cómo va a rugir el león de Judá. Todo está en la palabra. Vamos a continuar avanzando en estos temas, hermanos, porque son de suma importancia para su iglesia. Amén. Vamos a orar, vamos a finalizar. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche, Dios, aprendimos, Padre mío, cómo tú, Señor, nos has hablado, Dios, a lo largo del tiempo, Dios, por tus santos profetas. Y cómo es que tú los inspiraste, Dios, para revelarles tus mensajes, Dios. Y es así, Señor Jesús, como nosotros tenemos tu palabra, Dios, a través de tu voz audible, a través de los ángeles tuyos y a través, Padre Santo, de tus profetas. Gracias, Señor Jesús, porque, amado Dios, tú eres Dios, un Dios maravilloso, Padre. Y todo esto ha quedado registrado para nosotros. Ellos solamente administraban todo esto, Dios. Ellos indagaban, ellos deseaban ver, Padre Santo, cuándo iba a ser todo este acontecimiento, Dios. Pero tú se lo revelaste a ellos, Padre. Tanto como al rey David, Señor, le revelaste tus mensajes. Cuando nuestro Señor Jesucristo aún mismo citaba y le decía respecto a él mismo, cómo es que David le dijo, siéntate a mi diestra, cómo es que él le predecía al Señor cuando era Dios mismo hablando. Incluso cómo le revelaste, Dios, a Isaías, Señor, todo Isaías 53, que hablaba, Dios, de todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí decía, y así asombrará Él a muchas naciones, hablando, Dios, de cómo hemos sido rociados con tu sangre. Gracias, Padre Santo, Dios, por esta palabra, Dios. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a que todo esto que aprendemos, Señor, podamos atesorarlo en nuestro corazón. Y cuando se nos pregunte respecto a nuestra fe y nos pregunten respecto a tu palabra, Señor, sepamos qué contestar. Y que podamos, Señor, continuar, Dios, con lo que tú nos has dado, Dios, que es predicar el Evangelio a toda lengua, a toda nación, y que hagamos discípulos de todas las naciones, enseñándoles, Padre, a que guarden todas estas cosas. Te doy gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, y te pido que lleves con bien a mis hermanos a su casa. Sigue obrando en sus vidas, en sus corazones, Dios. Agradezco por la vida de mis hermanos que nos visitan por primera vez en este día, Padre. Oro por ellos, Señor Jesús. Te pido que tú bendigas la vida de ellos, Señor, su matrimonio, sus hijos, Dios, su trabajo, Dios. Todo lo que ellos hagan, Señor, te pido que tú los ayudes, que tú sigas hablando sus corazones, que tú los sigas guiando, Dios, en tu voluntad y los planes que tú tienes para ellos, Dios. Y de igual forma por mis demás hermanos, Señor, incluso aquellos que no pudieron estar con nosotros en esta noche, Señor, yo te pido que tú los bendigas, Señor, y sigas obrando en sus corazones y los guardes, Señor, en todos sus caminos. Dios, te damos gracias en esta noche, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y que el Dios de esperanza los llene de gozo y paz, mis hermanos. Nos vemos